Me presento. Mi nombre es Ulises Luna Torres de la Iglesia de Querétaro y les voy a hablar un poco acerca del libro de Hechos de los Apóstoles. Es un libro interesante, un libro el cual se escribió en los años entre 20 y 30 después de Jesucristo. Un libro escrito por Lucas. ¿Y cómo podemos saber esto? ¿Sabes? Para poder conocer quién escribió ciertos libros o ciertas cartas, tenemos que practicar el paralelismo. ¿Esto qué significa? Que tenemos que identificar ciertas costumbres de escritura o frases de escritura que se pudieron haber dicho en otros libros que pertenecen a escritores y solamente esos escritores pueden decir o escribir ciertas frases. Este libro nos puede hacer que practiquemos esto del paralelismo. Es interesante. Vamos al libro de Lucas, capítulo 1, desde el versículo 1. Esto es interesante y con esto podemos saber exactamente cómo funciona el paralelismo y cómo funciona esta práctica para poder identificar a ciertos escritores y por qué podemos saber quién escribió tales libros. Ve lo que dice desde el versículo 1 de Lucas, capítulo 1. Dice: habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh muy buen Teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado. ¿Ves? Lucas le está escribiendo esta carta a Teófilo. Pero aquí es lo interesante, y lo interesante es este nombre, Teófilo. Ahora vamos al libro de Hechos, que es el que vamos a estar analizando. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, en el versículo 1. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Ves qué interesante es esto? Aquí practicamos el paralelismo. Solamente Lucas pudo haber escrito esto. Es interesante, hermano. Más bien es interesante, hermanos. Otra cosa, otro punto importante que me llama mucho la atención, el apóstol Pablo escribe en el libro de Hechos de los Apóstoles que todas las cosas que fueron escritas en el Antiguo Testamento fueron escritas para nuestra admonición. ¿Qué quiere decir esto? Para poder ser enseñado. Dios se preocupa mucho por su iglesia, se preocupa mucho por nosotros y Él quiere que nosotros estemos atentos a su palabra. Parece que para Dios eso es prioridad. Y no solo parece, nos lo demuestra. Él quiere que seamos enseñados por medio de Él. Y por eso nos deja el Antiguo Testamento, para nosotros poder ser enseñados por medio del Antiguo Testamento. Pero no solo eso. Después de eso nos deja el Nuevo Testamento, en el cual también podemos tomar enseñanza. Y me es interesante este libro, Hechos de los Apóstoles. ¿Sabes? Este libro narra desde el principio cómo actuó y cómo se movía la iglesia primitiva. Pero me llama la atención, se llama Hechos de los Apóstoles. Y hace mucho tiempo un hermano de la iglesia, el pastor de la iglesia, mi querido Juan Girón, él nos habló de este libro. Y me llamó la atención porque el hermano le llamaba y él decía en su mensaje, él decía, este libro no debía haberse llamado Hechos de los Apóstoles, debió haberse llamado Hechos del Espíritu Santo. Y cuando lees el libro, entiendes por qué el hermano tenía eso en su sentir. Porque te pones a ver las maravillas que fueron hechas, no por los apóstoles, el hermano,
sino por el Espíritu Santo. Puedes ver desde el principio cómo el Espíritu Santo está obrando en la iglesia. Cuando ves cada cosa que va pasando, puedes ver cómo desde el principio hay unos hombres que quieren engañar al apóstol Pedro, diciéndoles que vendieron una propiedad y queriéndose quedar con el dinero. Pero esto no le gusta al Espíritu Santo y quiere enseñar una lección a todos para que no quieran engañar a la iglesia. Puedes ver a Felipe sentado ahí y, y de repente el Espíritu le dice, acércate a ese eunuco. Puedes ver al Espíritu obrando por medio de los apóstoles, sanando personas. Puedes ver cómo el Espíritu hace que más de 3,000 personas se conviertan a Jesucristo por medio de la predicación de Pedro. Y muchas otras cosas que puedes ir viendo aquí en este libro. Y entiendo al hermano cuando él dice, este libro debe haberse llamado Hechos del Espíritu Santo. El nombre ya está escrito, Hechos de los Apóstoles. Pero hay coherencia en el sentir de mi hermano Juan, porque el Espíritu Santo siempre está obrando y obra maravillas en este libro. Hay un dato interesante aquí en el capítulo 1, que es el que quiero resaltar por ahora. Dice en el versículo 14, dice ahí la Biblia, desde el 13 dice, y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo y Juan y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón Celotes y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, y era la compañía junta como de 120 en número, dijo, varones hermanos, convino que se cumpliese la escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David, de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, el cual era contado con nosotros y tenía suerte en este ministerio. Este pues adquirió un campo del salario de su iniquidad, y colgándose reventó por medio, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo es llamado en su propia lengua Alcaldea, que es campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su obispado. Aquí viene lo interesante, hermanos. El apóstol Pedro está dando a entender a todos y les está mostrando que falta un apóstol. Lucas está tratando de mostrar cómo un hombre con su supuesta autoridad puede tomar a alguien para ponerlo como ministro, como apóstol. Es interesante. Él dice, ¿sabes qué? Él estaba trabajando con nosotros, él estaba ministrando con nosotros, pero ya murió. Él falleció. Él traicionó a Jesús. Entonces hay una vacante. ¿Cómo ven? Conviene pues, versículo 21, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Sí ves? Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Aquí hay muchos que anduvieron con nosotros también y vieron a Jesús haciendo milagros y haciendo prodigios y haciendo cosas. Ellos también lo vieron, entonces, ¿sabes qué? Hay que escoger uno de ellos para que sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Señalaron a dos. Versículo 23. A José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. ¿Mm?
Vamos a juntarnos, dice Pedro, y vamos a escoger a unos de entre nosotros. Ah, mira, hay que escoger a uno de ellos dos, a Barsabas o a Matías, ¿qué les parece? Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál escoges de estos dos, para que tome el oficio de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión para irse a su lugar. Y les echaron suertes, y cayó la suerte sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. La verdad me ha llamado mucho la atención siempre esto, porque me parece interesante lo que está haciendo Pedro. Pedro, en su autoridad dada por Dios, obviamente, está diciendo, vamos a escoger a uno porque hay una vacante y necesitamos ser 12, porque las tribus son 12, porque el sacerdocio es de 12. Necesitamos uno. Vamos a escoger a uno. Vean entre ustedes a quién. Y entre todos escogen a Matías y a Barsabas. Y no para ahí la cosa. Sí, se ponen a orar. Pero después echan suertes. Y la suerte cae sobre Matías. Pero aquí está lo interesante, hermano. Y por eso es muy interesante este libro. Y por eso se me hace a mí un libro que a ustedes debería de tener entretenidos leyéndolo. Para sacar este tipo de cosas. Estas, no sé cómo llamarlo. Estas cosas tan interesantes que hay en este libro. Tenemos a Matías, uno de los apóstoles. Pero la pregunta obligada aquí sería, ¿Dios utilizó a Matías? Eso lo vamos a ir analizando en el transcurso del libro. Porque sí había una vacante. Sí, Dios iba a escoger otro apóstol. A veces como hombres queremos empujar o casi obligar a alguien a tomar un ministerio. Pero el que levanta personas para ministrar es Dios. El que escoge personas para trabajar en su labor es Dios. Podríamos pensar, oye, pero si soy salvo, me toca trabajar. Piensas bien, hermano. ¿Eres salvo? ¿Conoces la Biblia? ¿Sabes la manera en que puedes ayudar a la gente? ¿En que puedes mostrarles el Evangelio? Y puedes hacerlo. Pero Dios es el que pone y el que quita. Claro que a nosotros nos toca hablar, nos toca predicar, nos toca ir y estar en las labores de Dios, claro que sí. Pero Dios es el que escoge a sus ministros, a sus apóstoles, a sus diáconos, a sus pastores, a sus ancianos. No nos toca a nosotros. Y eso es lo que te quiero mostrar después cuando vayamos viendo esto en este libro, porque me parece interesante. Dios sí escogió a su 12º apóstol y no fue Matías. Pero no solo esto está en este libro. Hay muchas otras cosas, pero mi punto aquí es recalcarte esto.
No puedes obligar a nadie a trabajar para Dios. Aunque sientas que tienes autoridad en una iglesia o que tienes un ministerio, tú no puedes obligar a nadie. Tú no puedes darle la estafeta a otro hermano y decirle te toca. Es de Dios. Yo he visto personas tratando de obligar a otros hermanos a ocupar un ministerio, pero no son utilizados por Dios. Se ve bonito y probablemente sientas que está bien. Puedes obligar a tus hijos a que estén a lo mejor ministrando, pero Dios es el que los utiliza o el que los puede utilizar, porque tú los pusiste ahí y probablemente a ellos ni les interesa. Es interesante esto y seguiremos hablando de esto. Mientras te pido que medites esto que acabamos de leer, lo analices y te hagas la misma pregunta que yo me hice. ¿Matías fue utilizado por Dios? Probablemente sí. Pero el punto aquí es que Dios pone a sus ministros, no los hombres. Dios te bendiga.